Presidente, buenos días. A todos los integrantes, señores congresistas, también buenos días. Como todo ciudadano, creo, estoy absolutamente indignado y triste por todo lo que hemos estado viendo respecto a cómo la corrupción ha penetrado los distintos estamentos de nuestra sociedad. Pero confío en que, como siempre, estaremos a la altura como sociedad y aprenderemos a partir de una reflexión profunda de los cambios institucionales que se tienen que llevar adelante para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir. Ya efectivamente, como usted lo ha mencionado, como Contralor General de la República, hemos dispuesto una serie de acciones de control para poder investigar y, en el caso corresponda, sancionar ejemplarmente a nivel administrativo las distintas acciones que se han comentado el día de ayer en los distintos videos que se han difundido a nivel nacional. En concreto, he dispuesto que el día de hoy se acrediten las comisiones de control en todas y cada una de las instituciones que han sido mencionados en esos videos para poder verificar la pertinencia del cumplimiento estricto de la normatividad vigente en la designación de todos los funcionarios que han sido mencionados en estos videos. Pero además, un elemento muy importante, ¿no? Hay que entender de que el Ministerio Público se encarga de los temas más penales, incluso de las reparaciones civiles. Nosotros nos encargamos de los temas administrativos. Sin embargo, un tema estructural muy importante que se ha puesto en tela de juicio el día de ayer es cómo se vienen priorizando los proyectos a nivel nacional. Es por eso que en el marco de nuestras atribuciones he dispuesto que en el mes de abril, es decir, dentro de unas pocas semanas, se organice un operativo a nivel nacional. Toda la Contraloría a nivel nacional va a efectuar un operativo de control con el propósito de analizar in situ en cada ministerio, en cada gobierno regional, para empezar, cómo se vienen llevando a cabo los procesos de priorización de proyectos, cómo se escoge un proyecto que va a ser ejecutado y por qué. Evidentemente, este operativo de control esperamos que, al igual que los operativos que, como en el buen inicio del año escolar o como el que tenemos programado para el caso de la reconstrucción con cambios que ahora nos aboca, generen información pertinente para mejorar el proceso de toma de decisiones y permitan transparentar realmente cómo se llevan a cabo estos procesos decisionales a nivel nacional. Dicho eso, señor presidente, antes de entrar a el motivo que nos ha convocado, quiero aprovechar la oportunidad para hacer la entrega personalmente de este informe ejecutivo semestral de gestión, que considero una buena práctica de transparencia y también de coordinación con el Parlamento, en particular a través de la comisión que usted preside. En él se puede encontrar los principales detalles de todo lo que se ha avanzado en el proceso de modernización y reforma del Sistema Nacional de Control, todo lo que hemos hecho en estos 6 meses primeros de administración, ¿no? Dicho eso, si me permite, presidente, podría empezar con nuestras observaciones y comentarios a estos proyectos de ley para los cuales hemos sido convocados. Continúe, por favor. Hemos preparado una breve presentación, ¿no? Hemos visto, nos pidieron opinión sobre 5 proyectos de ley, todos ellos muy relacionados, no solamente con el tema de la reconstrucción con cambios, sino en particular con muchas de las cosas que viene desarrollando el Organismo Superior de Contrataciones Estatales, ¿no? Es por eso de que hay algunos comentarios que sin duda alguna la doctora Blay Muro podrá complementar de una magnífica forma, dado que nuestra competencia está relacionada esencialmente a los temas de control. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar algunas, digamos, observaciones o comentarios respecto a diversos temas, ¿no? En primer lugar, pongan la siguiente, por favor, porque esa es la lista de todos los proyectos de ley, ¿no? Nos parece absolutamente coherente y necesario que, al igual que nosotros hacemos un plan de reconstrucción con cambios, un plan de control de la reconstrucción con cambios, pues la OCE despliegue de manera similar un plan, ¿no? Especial de supervisión en este marco, en este proceso grande y complejo, pero que a la vez es como una operación piloto, ¿no? Nosotros en la Contraloría lo vemos así: la reconstrucción con cambios es el espacio en el cual nosotros probamos cosas nuevas,
probamos nuevos mecanismos de control que deben ser mucho más eficaces al control tradicionalmente que se ha venido ejerciendo, para luego extrapolarlo aprendiendo de esa experiencia a nivel nacional. Entonces nos parece muy bien de que de manera similar la OCE genere un plan especial de supervisión, pero como les decía, estos son temas que la doctora Blademuro seguramente desarrollará. La siguiente, por favor. Con relación a las herramientas de gestión, ¿no? A las contrataciones de bienes y servicios, está muy bien que se fortalezca las capacidades de supervisión de la OCE, porque además esas necesidades de supervisión y esas capacidades no son exclusivas de la Contraloría, por lo que nos resulta también muy pertinente que el OCE, en el marco de sus funciones, pueda ejercer de manera especial una supervisión sobre estos procesos de contratación, porque, repito, el proceso de reconstrucción con cambios es un proceso distinto a el proceso general de ejecución de los gastos públicos, ¿no? La siguiente, por favor. También advertimos en las modificaciones sugeridas al artículo 6 de transparencia y responsabilidad que el informe de avance de la ejecución física y financiera, que debe contener una serie de ítems, de variables de información, creemos que también la descripción de las penalidades que se hubieran ejecutado e inclusive las penalidades que se deberían ejecutar, o sea, por ejecutarse, debería contemplarse. Podría ser, si lo estima pertinente la Comisión, un agregado a este proyecto. Pero aquí permítanme también mencionar lo que ya en alguna oportunidad en esta misma comisión, e incluso recientemente, o bueno, relativamente recientemente, cuando asistí a la Comisión Conjunta de Economía y de Justicia para ver el proyecto de ley que reemplaza al de urgencia 003, mencioné. Quizá esta podría ser una oportunidad para incluir mecanismos efectivos de disolución de esta colusión o este mecanismo colusorio que normalmente se presenta entre el supervisor y el contratista, ¿no? Y que podría estar circunscrito a 4 elementos fundamentales. El primero es que debería ampliarse la obligación de los supervisores para que cada vez que remitan un informe, su informe de supervisión de la obra para el cual han sido contratados, se envíe una copia al Sistema Nacional de Control. En segundo lugar, debería establecerse un plazo razonable, digamos de unos 5 días hábiles, para que ante cualquier requerimiento de información que sobre la obra que está supervisando el sistema de control le haga al supervisor, nos pueda responder oficialmente en un plazo razonable. En tercer lugar, hay que ser consciente de que todo el control que se va a desarrollar sobre el proceso de reconstrucción con cambios se va a llevar a cabo en el marco del control concurrente. Y eso significa que la Contraloría va a tener ya, como lo está adquiriendo hasta ahora, la capacidad técnica que antes no tenía para evaluar la calidad de las intervenciones, la calidad de las obras. Nuestros informes ya no solamente van a ser pericias contables, sino van a ser pericias técnicas. Por eso, en el marco de este proceso de reestructuración de la Contraloría, se está fortaleciendo tremendamente las capacidades técnicas y las capacidades para la generación de evidencia científica, de capacidad probatoria técnicamente de lo que hablamos. Yo ya a algunos de ustedes les había comentado, y lo he hecho también en otros foros, respecto de cómo estamos interviniendo, por ejemplo, cómo hemos intervenido en los procesos de ejecución de los procesos más grandes de descolmatación de los ríos, y cómo la intervención de nuestros ingenieros hidráulicos, civiles, además de auditores, contadores y economistas, ha permitido ahorros al Estado significativos en una relación de 1 a 12. Hemos invertido menos de 5 millones de soles y le hemos ahorrado al Estado más de 60 en sobrevaloraciones que se han pagado y que se han descontado, en sobrevaloraciones que no se han pagado, en penalidades que ciertamente se han aplicado, todo a raíz de nuestros informes concurrentes. En ese marco, una alternativa adicional que también podría complementar este tema de los supervisores como tercera medida es que nosotros deberíamos hacer en el marco de nuestro control una evaluación del desempeño de los supervisores. Y si esa evaluación, si ese nivel de desempeño técnicamente calificado es muy malo, entonces eso debería ser un insumo que debería activar un procedimiento administrativo sancionador por parte del Organismo Superior de Contrataciones Estatales para efectivamente impedir que esos supervisores que no están cumpliendo
adecuadamente para lo cual han sido contratados, no vuelvan a seguir generando daño al verse en una situación de suspensión o de inhabilitación según corresponda. Y evidentemente entendemos de que eso también requeriría, y eso ya una modificación de algunas normas en el sistema de contrataciones para que efectivamente esta causal de suspensión o sanción exista. Y por último, algo que también he mencionado, si logramos establecer que los supervisores, sobre todo cuando estamos hablando de los supervisores, estamos hablando de las obras más grandes, ¿no? O sea, yo creo que el proceso de reconstrucción con cambios nos permite como operación piloto hacer un segmento entre las obras pequeñitas, porque hay obras pues de 1 millón, 2 millones de soles, medio millón de soles, 200.000 soles, hay intervenciones de miles de soles, de 20.000 soles. No me refiero a eso, sino a las obras más importantes y quizá un monto o un umbral, siempre arbitrario pero razonable, podría ser toda obra de más de 10 millones de soles. El supervisor debería también, al igual que las otras 4 propuestas, ser solidariamente responsable con el contratista de la calidad de esas obras. Con relación a que cada 6 meses se presente el director ejecutivo de la autoridad, bueno, eso a nosotros no nos corresponde pronunciarnos, pero diríamos de que nos parece absolutamente una buena práctica, que además se presenten en las comisiones conjuntas, no solamente la de presupuestos, sino también la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción, ¿no? Hay otros cambios que están relacionados sí directamente con lo que es nuestra competencia, ¿no? Y ahí sería bueno quizá aclararlo. Nosotros ya desarrollamos, ya tenemos el marco legal para desarrollar los tres tipos o momentos de control, ¿no? O sea, un control previo, un control concurrente y un control posterior. Y lo hacemos con nuestras capacidades. Y en el caso de que no tengamos la disponibilidad de los recursos humanos, procedemos efectivamente a la contratación, ya sea a través de nuestro presupuesto o de las entidades encargadas, de las sociedades de auditoría, ¿no? Pero hay que aclarar que las sociedades de auditoría, ¿no?, o estas empresas auditoras, no hacen control previo ni control concurrente. Normalmente hacen control posterior. Y dentro del control posterior, normalmente, usualmente, hacen auditorías financieras. Recordemos que dentro del control posterior hay auditorías financieras, auditorías de cumplimiento y auditorías de desempeño. En ese marco valdría la pena precisar de que las empresas auditoras van a hacer control esencialmente posterior, ¿no? Y no dar entendido de que pueden hacer también control previo y simultáneo, porque esas son características, esos son procesos de trabajo muy propios del Sistema Nacional de Control, para lo cual las empresas auditoras no están preparadas, ¿no? Pero con relación a este último punto, también se ha mencionado de que todas las acciones de control tienen carácter vinculante. Ya. Ahí tenemos una diferencia conceptual, creo yo, ¿no? Cuando hablamos en una norma que el control es vinculante, quiere decir que lo que nosotros recomendamos tiene que cumplirse, sí o sí. Y es por eso de que solamente en algunas circunstancias nosotros hacemos control previo con naturaleza vinculante. El posterior siempre es vinculante, por definición, pero es inconveniente, ¿no? Y no estamos de acuerdo en que haya un control concurrente de manera vinculante, porque si el control concurrente es vinculante, entonces en la práctica nosotros como Contraloría nos metemos a la gestión del ejecutor, y si hacemos eso estamos renunciando a la posibilidad de hacer luego un control posterior, porque claro, si estamos acompañando una obra, vemos algo o ejecutamos un ejercicio de control simultáneo, no se cumplen o se cumplen todas las recomendaciones, en la práctica luego no tendríamos cómo hacer el control posterior. Y recordemos que nosotros ejecutamos un control concurrente en el cual asesoramos al ejecutor para que haga bien las cosas, le alertamos oportunamente de los riesgos y situaciones adversas que vemos,
pero en ese contexto, conceptualmente hablando, no es posible que nuestro control concurrente sea vinculante. La parte previa, eso valdría la pena discutirlo. Nosotros actualmente hacemos control previo cuando se trata de, por ejemplo, compras en defensa o compras en materia de seguridad, en donde sí, si nuestro informe no es favorable, no se puede hacer la compra. Eso es ser vinculante. Igual en el caso del control de las adicionales de obra, cuando una obra en términos netos, más allá del deductivo y de los adicionales, pasa de 15% en la obra pública, nosotros tenemos que autorizar con un informe previo la realización de ese adicional, el pago de ese adicional. Pero también sacamos una serie de informes que no tienen naturaleza vinculante. En el caso del control concurrente, en el caso del control de la ley de la reconstrucción con cambios, no hacemos control previo, porque son obras públicas relativamente pequeñas y son sencillas de hacer. Hacemos control previo solo en el caso de las obras por impuesto. APPs no van a haber en la reconstrucción con cambios, al menos eso es lo que se establece en la ley. La ley es para hacer obras por impuesto y obra pública. Por tanto, sugiriéndoles de que se precise mejor la redacción de qué tipo de acciones va a desarrollar la Contraloría y sobre todo que la característica de que sea de carácter vinculante esté centrada, como siempre, al control posterior. Ahora, también es verdad, y ha surgido, y eso el control concurrente que hemos diseñado y que se viene desplegando y muy satisfactoriamente, así como está, no se puede desplegar a una obra por impuesto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la obra por impuesto es hecho por un privado en el marco de una relación privada, ¿no? O sea, por ejemplo, la empresa A va a hacer la obra por impuesto, la empresa A contrata a la empresa B, que es la que hace la obra, y la empresa B no tiene relación con el Estado. Entonces, estamos de acuerdo en que la ley establezca que la Contraloría tenga que sacar unas directivas para poder ampliar adecuadamente la aplicación del modelo de control concurrente a las obras por impuesto, ¿no? Sí, damos la bienvenida al congresista Marco Miyashiro Arashiro. Continúe, señor Contralor. Con relación al tema, ¿no? La siguiente, por favor, la subsiguiente. Es verdad que es difícil, pues, de hacer entender que como si una empresa está con un proceso judicial o ha sido denunciada o está en segunda instancia, ya perdió en primera, como si está vinculado a todos estos temas de corrupción, ¿cómo es posible que pueda participar y que al participar pueda ganar una contratación? Yo creo que esa es una discusión muy larga, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que estamos en un Estado constitucional de derecho y con lo cual la presunción de inocencia es una de las garantías fundamentales. Por tanto, cualquier medida asociada a una bonificación o una penalización por la condición en que está sujeto una determinada empresa o persona natural que está siendo procesada por el sistema judicial, pero que lamentablemente todavía no termina ese proceso y entonces no ha sido condenada a través de una sentencia firme y ejecutoriada, consideramos de que es legalmente complicado poder establecer medidas que efectivamente discriminen, aunque parezcan una buena idea, a estas empresas en sus procesos. Y finalmente, yo soy una persona que cree fundamentalmente en que el control técnico y de la legalidad, para que sea efectivo, necesita del control social. Esa es una de las razones por las que hemos creado este programa de monitores ciudadanos de control. Un programa en la práctica específico de veedurías ciudadanas en general, el cual se va a desplegar a lo largo y ancho de las 13 regiones del Perú y en general esperamos expandirlo a nivel nacional
empezando con el tema de la reconstrucción con cambios. De hecho, ahora en el mes de abril vamos a empezar con el despliegue de este programa de voluntariado de monitores ciudadanos de control en la ciudad de Piura. Pero veo con cierta preocupación, digamos, la creación masiva en cada una de las entidades ejecutoras, quizá para cada proyecto, de comités de veedurías ciudadanas, en la cual no está claro cuál va a ser su rol, ¿no? Es más, veo con preocupación de que en algunos textos se le está dando una capacidad de poder vinculante a sus recomendaciones. Yo creo que eso merece un poco más de reflexión, porque el poder vinculante de una recomendación de un comité de la sociedad civil, si no está adecuadamente regulado, no solamente puede interferir con la gestión, sino que en la práctica se estaría erogando o se le estaría dando la capacidad de cogestionar. Y yo creo que esa no es su función, porque ellos, una recomendación es eso, es una recomendación. No asumen responsabilidad, no hay responsabilidad administrativa, civil, penal en la recomendación. Toda esa recomendación, para que sea realmente una recomendación, el ejecutor, el funcionario público, que sí tiene la responsabilidad administrativa, civil y penal de las decisiones o acciones que hace o deja de hacer, eso tiene que ser una recomendación. Es decir, tiene que poder decidir si le hace caso o no le hace caso, porque si la recomendación tiene que... Entonces esa recomendación ya no es una recomendación, sino es una decisión. Pero ahí hay un problema, ¿no?, que vislumbramos, porque son decisiones en las cuales no habría responsabilidad. Entonces yo creo que me parece muy bien que la norma hable y contemple la generación de estos comités de veedurías ciudadanas. Nos encantaría de que hagan referencia también a nuestro programa de monitores ciudadanos de control, que es un mecanismo de control social que ya se está empezando a implementar. Como les digo, empieza ahora en el mes de abril en la ciudad de Piura, pero vemos con preocupación que si no está adecuadamente definido el rol, las características de cómo se llevaría a cabo este proceso de conformación, selección, funciones de estos comités de veedurías ciudadanas, a pesar de que la idea es buena, operacionalmente podrían traer muchas complejidades y muchas complicaciones en la gestión, sobre todo teniendo en cuenta de que una de las propuestas establece que esas recomendaciones tendrían efecto vinculante. Si una recomendación tiene efecto vinculante, entonces no es una recomendación, es una decisión, es una orden, y con lo cual me preocupa aún más, porque las personas que toman esas decisiones no estarían sujetas a ninguna responsabilidad. Y yo creo que el tener poder y el tener la capacidad de poder decidir sobre los recursos públicos sin responsabilidad es siempre un mal negocio para la sociedad peruana, ¿no? Eso era, señor presidente. Sí, damos la bienvenida al congresista Edwin Donaire Goch en el estadio de esta sesión. Y también damos la bienvenida a los alumnos de la Universidad César Vallejo que se han venido a visitarnos acá al Congreso de la República. Bien, ahora vamos a darle la palabra a la presidenta ejecutiva del OCE, la señora Blite Muro Cruzado. Tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señores congresistas. Gracias por la invitación. Con la finalidad que podamos dar nuestra opinión sobre algunos proyectos de ley que nos han sido alcanzados, en el que principalmente se nos establecen algunas funciones adicionales en el marco de la Ley de Reconstrucción con cambios. Si pudiéramos sintetizar los elementos principales en los cuales se nos están incluyendo funciones, es principalmente una que es el desarrollo de un plan de supervisión en el marco de la Ley de Reconstrucción con cambios. Al respecto, nosotros tenemos una opinión específica en la cual hay que, primero, creemos precisar cuáles son los alcances del organismo supervisor de contrataciones del Estado y lo que venimos haciendo hoy en día.
Nosotros tenemos como función específica emitida por ley el hacer supervisiones de oficio, así como supervisiones selectivas y aleatorias también a los procedimientos, a los métodos de contratación establecidos en la norma. Desde nuestra perspectiva, la ley de reconstrucción con cambios no está ajena a la supervisión que nosotros realizamos. Por ello, desde la dación de esta norma en junio del año pasado, si no me equivoco, hasta la fecha, de los 203 procedimientos de selección que se han realizado, nosotros hemos supervisado aproximadamente el 50%. Eso es un primer punto que sería importante señalar, por lo cual hoy día venimos sin necesidad de alguna modificación normativa, venimos cumpliendo con la supervisión de estos procedimientos de adjudicación simplificada que se estarían realizando. Cabe resaltar que como función institucional, la nuestra es la de supervisar todos los procedimientos de selección que se realicen y en general velar y promover por la eficiencia de las contrataciones públicas. Esto implica que nosotros hoy día venimos haciendo una supervisión aleatoria, selectiva y muchas veces de oficio de los 42.000 procedimientos de selección en un porcentaje justamente que tiene la característica de ser selectiva y aleatoria. Es decir, responde a criterios de complejidad, a criterios de impacto, a criterios de inversión, dado que son 42.000 procedimientos de selección en general los que se realizan en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, por ejemplo, en el año 2017. En esa línea, haber supervisado el 50% a la fecha ha tenido resultados muy interesantes. Nuestros informes han sido dirigidos a las entidades, así como también a la Contraloría. Efectivamente, con quien venimos haciendo, y cabe resaltar, con el Contralor y el equipo, un equipo de alto nivel, venimos haciendo un trabajo de coordinación casi quincenal, en el cual venimos coordinando las acciones, inicialmente en el marco de la reconstrucción. Pero el flagelo de la corrupción es uno de los riesgos que nosotros tenemos y que debemos abordar en todos los procedimientos de selección, en general en el proceso de contratación pública. Sin embargo, siendo la corrupción un flagelo, tenemos otro flagelo igual de relevante, que es la ineficiencia en las contrataciones. Si vemos los resultados de cuántas obras se encuentran paralizadas, no necesariamente por corrupción, sino por mala elaboración de los términos de referencia, de los expedientes técnicos, de la mala planificación o de una mala ejecución contractual, es relevante ponernos a pensar en todo el proceso de contratación. Entonces, desde esa perspectiva, a partir de la asunción de la gestión en la que yo estoy, la supervisión la estamos mirando desde la perspectiva de enfoque de gestión de riesgos. Es una supervisión que tiene que ser una supervisión estratégica, de manera tal de lo que tengamos de identificar más que de un proceso en sí mismo es de los riesgos que ocasionan estas ineficiencias o que propician o dejan abiertos los espacios para actos de corrupción. Entonces, estamos elaborando ya la matriz de riesgos, estamos haciendo la modificación normativa de nuestro reglamento de organización y funciones, estamos trabajando con el proyecto, un proyecto de inversión pública, que es el que hemos sacado apenas asumir la gestión, en el cual un elemento fundamental, y creo que también está previsto dentro de los proyectos de ley que se nos han emitido, la transparencia. ¿Nosotros qué debemos hacer o velar como institución, como organismo supervisor de las contrataciones del Estado? Debemos velar porque las contrataciones públicas se realizan de manera eficiente, eficaz, al mejor precio, obteniendo el mejor valor por el dinero, pero sobre todo deben darse en un entorno de transparencia, de manera tal que todos los actores que participan en la contratación pública, ya sean los públicos, llámese funcionarios, como los privados, los proveedores, puedan actuar en un marco de predictibilidad. Además, esta transparencia lo que debe hacer es que todos los otros actores, por ejemplo, el sistema de control, el sistema de planeamiento estratégico, el sistema financiero y de tesorería, todos puedan hacer una verificación para ver de qué manera se mejora el nivel de ejecución, de las entidades públicas que participan. Pero no solamente el nivel de ejecución. Nosotros, como organismo supervisor de las contrataciones del Estado, como OCE, debemos velar además no solo por la eficiencia, sino por maximizar el uso de los recursos públicos y además promover una gestión por resultados. Algo que viene ocurriendo, y creo que es un espacio muy importante para poder poner sobre la mesa, es que se pone demasiado énfasis en el procedimiento de selección en sí mismo. Sin embargo, el procedimiento de selección es una de las 5 fases que tiene el proceso de contratación pública. Este proceso comienza con una parte de planificación. Esencial que las obras que se realicen, que los bienes que se adquieren, que los servicios que se contraten respondan a un plan operativo institucional, respondan a un plan estratégico institucional, a un plan estratégico del sector y al plan nacional. Entonces,
todas las obras o las actuaciones o las actividades que se desarrollan en las entidades públicas que ejecutan presupuesto público deben encontrarse enmarcadas en este primer supuesto. Deben tener un origen y una finalidad. Es la primera cosa esencial. Un segundo momento, una segunda fase es que, habiendo definido una buena planificación, hagamos una buena elaboración de requerimientos. Esto pasa por verificar que los términos de referencia o los expedientes técnicos sean documentos bien elaborados, bien formulados. Nosotros por experiencia podemos ver, nos ocurre, y para detenerme un segundo en esta segunda fase o etapa, nos ocurre que hay muchos reclamos respecto de la actuación del organismo supervisor de contrataciones del Estado cuando tenemos que emitir pronunciamientos. La ley nos establece un plazo cortísimo para emitir pronunciamientos, 7 días en las licitaciones o concursos públicos. Sin embargo, cuando hemos hecho un análisis del tiempo que estos requerimientos, estos expedientes técnicos se encuentran en las entidades públicas, estamos hablando de meses, en algunos casos de más de 500 días, de más de 300 días. Entonces, verdaderamente, el problema de la contratación pública y de lograr los resultados de la contratación pública es que en algunos supuestos se encuentra 7 días en el OCE, o es que hay algo que está pasando ahí que demora, desde la perspectiva de gestión, la dación de buenos requerimientos para hacer las contrataciones públicas.